Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En un par de minutos comenzamos en lo que se conectan más personas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema de la exposición de hoy, que es pues la legalidad de las notificaciones electrónicas. Si se me llega a ir el sonido, por favor indíquenmelo por el chat, porque de pronto mi micrófono falla un poco. Este, Les pediría que me lo indicaran, por favor. Eh, bueno, antes de comenzar con el tema, les quiero explicar que primero vamos a tratar el tema de por qué llegamos a las notificaciones electrónicas, es decir, todo el proceso que se ha llevado a cabo por el cual estamos en este punto de tener pues actos notificados a través de este medio, para que comprendan un poco los antecedentes y en qué está repercutiendo en este momento el tema de la notificación electrónica y en su caso la impugnación. Bueno, vamos a comenzar para aquellos que no son abogados y no están familiarizados con el tema, con qué es una notificación. A grandes rasgos, el autor Octavio Orellana Uyarco nos dice que es el medio
que la ley señala para dar a conocer a una persona un hecho, un acto o resolución dictado en un procedimiento o en un proceso para que se produzcan los efectos legales y el interesado no quede en estado de indefensión. Es decir, o sea, nos van a emitir un acto, llámese acta, llámese multa, eh, resolución, sentencia, o sea, hablamos de una notificación de manera general y pues un documento que lo acompaña donde se asienta el día, la fecha, la hora, a quién va dirigido, quién emite este acto. Ese documento es como tal lo que se denomina una notificación. Y pues también muchas veces va acompañada de un citatorio, ¿no? O sea, se entrega un citatorio, van a buscar a la persona particular o contribuyente física o moral y en caso de que no la encuentren, regresan al siguiente día y entonces cuando entregan ya formalmente una notificación. Hay diversos tipos de notificaciones, digo, no voy a entrar de lleno a explicar cada una, dado que no es propiamente el tema, pero les quiero explicar este panorama para que partamos de qué es una notificación. Ok, concretamente, como les comentaba, una notificación puede ser en cualquier materia, administrativa, civil, penal, la que sea, pero en materia fiscal, ¿cuáles son los efectos de este acto? Pues uno es que el interesado conozca el contenido del acto, resolución o acuerdo que la autoridad fiscal ha emitido. El segundo es que el acto, resolución o acuerdo produzca los efectos legales que correspondan. Eh, bueno, la tercera, que a partir de la notificación al interesado le corre el plazo que fije la ley, sea para cumplir o para impugnar el mismo. Aquí estamos teniendo los tres parámetros, ¿no? El primero es entregarte ese documento, acto, resolución, multa, lo que sea, para que tú particular, contribuyente o el representante, quien la reciba, conozca de qué se trata el asunto. Después, que el acto produzca los efectos legales correspondientes, ¿no? Por ejemplo, si es una multa, bueno, a partir de ahí ya te están diciendo, tienes una multa porque omitiste pagar X impuesto, no lo sé. Eh, o porque te pasaste semáforos, o sea, ahí te están dando el informe de qué es lo que está produciendo ese acto. Y en su caso, pues también te va a indicar los plazos que tienes para impugnarlos en su caso, ¿no? O para contestar el oficio, o sea, ahí te va a decir, tienes 5 días para desahogar el requerimiento, 15 días o 30 días para impugnar, o sea, ahí te va a dar como todas las pautas de cuáles son tus pasos a seguir. Aquí, como les comentaba en un principio, nos vamos a remitir, vamos a hacer un poquito de historia del por qué estamos ahorita parados en las notificaciones electrónicas, hablando propiamente de las que emite el SAT, ¿no? Y les voy a contar un poco la historia porque yo empecé a litigar más o menos en esa época, en el 2011, y pues las notificaciones y la forma en cómo operaba el SAT, sus comunicaciones, pues eran totalmente distintas a como son ahora. Entonces, les voy a contar un poco que en el Código Fiscal Federal de 2011 contemplaba como medio de notificación la notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo cuando se trataba de citatorio, requerimientos, solicitudes de informes o documentos de actos administrativos que pudieran ser recurridos por correo ordinario o por telegrama, por estrados. Igual para los que no están familiarizados con términos legales, pues por estrados es cuando te colocan el acto a notificar dentro de las oficinas de la autoridad. Ellos tienen un espacio especial, que igual así le denominan estrados en casi todas las instituciones, eh, donde uno puede ir y acudir, todavía, me parece que todavía se utiliza, a consultar, ¿no? O sea, por ejemplo,
en la administración 1 del SAT, quiero saber si hay una notificación, no sé, en la administración de jurídico eh, o de recaudación, entonces me voy a esa institución, busco sus estrados y ahí en la parte de estrados debe de estar ese documento a notificar. Físicamente está ahí. Y bueno, este se daba cuando las personas a quien deba notificarse no fuera localizada en su domicilio, que hubiera señalado para efecto del Registro Federal de Contribuyentes. Por edictos, pues es aquellos que se les notifica vía periódico de circulación nacional. Y por instructivo, eso tampoco ya actualmente no opera, pero era un documento como una tipo acta que se pegaba en el domicilio del contribuyente, donde se circunstanciaba pues que no se encontró a nadie, que no pudieron, que no lo quisieron recibir, etcétera. Se les hacía como una circunstanciación y básicamente se les pegaba allá afuera del domicilio ese documento. Así se hacía en antaño. Las notificaciones personales, me regreso a la fracción 1, pues llegaba el notificador, buscaba al contribuyente o a su representante legal, llegaba con, creo que eran 2 o 3 actas y las llenaba a puño y letra, y había cosas ya prellenadas, pero pues llenaba los datos de la persona que lo recibía, qué día, qué hora. A veces sentaba la media afiliación, es decir, las características físicas de la persona, o sea, hacía pues el señalamiento del domicilio, nosotros le llamamos circunstanciación del domicilio, donde señalaba, pues me constituyo en la calle Benito Juárez, número 50, que es un edificio color gris con 8 ventanas, color blanco, tercer piso, bla, bla, bla. O sea, todo eso se llama circunstanciación y todo eso ellos lo asentaban a mano. Eso era en el 2011, más o menos, todavía hasta el 2013, así se hacían las notificaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente, hay una reforma, como todos lo saben, en el 2014, donde pues el Servicio de Administración Tributaria empieza a migrar sus servicios a las plataformas electrónicas, e incluso es cuando se implementa la contabilidad electrónica. Por tal motivo, pues, las notificaciones no quedaron exentas y también, pues, a partir de ahí se establece que ya las notificaciones van a ser electrónicas. Bueno, en ese momento todavía, por la transición, todavía las contempla personales, como pueden ver aquí en el recuadro. El Código Fiscal 2014 dice, las notificaciones de los actos administrativos serán personalmente, todavía ahí deja esa pauta, por correo certificado, mensaje de datos con acuse de recibo en el buzón tributario. Aquí es donde por primera vez se insertan las notificaciones electrónicas y posteriormente pues va dando las pautas de cómo se va a llevar a cabo dicha notificación. Por ejemplo, aquí en el segundo párrafo, digo, no lo transcribí todo porque pues era bastante largo, pero dice, la notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario conforme a las reglas de carácter general que para tales efectos se establezca el SAT. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos. Y ya viene ya como la descripción del aviso electrónico, etcétera, etcétera. Aquí todavía tenía igual el correo ordinario, el otro tipo de notificación por estrados, por edictos, por instructivo. Aquí, entonces, bueno, ya entramos a esta migración a la notificación electrónica y bueno, ¿cuáles fueron las razones de la reforma al Código Fiscal de la Federación tratándose de notificaciones? Estas razones son personales de lo que yo viví en esa transición de lo que era una notificación personal a una electrónica y de lo que yo vi como, pues, como litigante. Esos son los 3 puntos a los que yo considero por cuál se quitaron. La primera, pues es la práctica común de ilegales notificaciones efectuadas por parte de los notificadores del SAT y las pérdidas
económicas que esto les ocasionaba por los errores humanos cometidos. Esto porque, bueno, pues porque obviamente les comento que llegaba una persona, llegaba a llenar un acta, pero pues esa persona no llenaba nada más un acta, llenaba tres, llenaba cinco, todo el día estaba en la calle llenando actas y como humano pues se equivocaba. Entonces, obviamente, los contribuyentes y más, bueno, los litigantes, tomábamos esos errores para impugnar dichas actas y decir, oye, está mal, porque pues sí, muchas veces era correcto o estaba mal el nombre de la persona que recibió, este, pues no sé, asentaron mal, no era un edificio de 3 pisos, era uno de 5 y pues para ahí ya no hay certeza jurídica. Eh, la nomenclatura de la calle, pues decía él que era Benito Juárez y la verdad es que era Miguel Hidalgo. O sea, todo ese tipo de cosas, pues los abogados lo analizábamos y con eso la verdad es que pues en juicio se tiraban. Entonces, si se tiraban, pues generalmente, sobre todo en la época que les comento, 2011, pues básicamente era como ganar un juicio. Entonces, eso obviamente les generaba mucha pérdida económica al SAT, puesto que si te estaban, por ejemplo, notificando un crédito fiscal de 1 millón de pesos y hubo una notificación mal efectuada, pues se declaraba la nulidad de ese procedimiento, porque a lo mejor te lo notificaron fuera de plazo, se alegaba la ilegalidad de esa notificación, de, oye, me lo notificaste no dentro de los 6 meses, sino 6 meses, una semana, y se venía abajo todo, incluyendo su 1 millón de pesos. Entonces el SAT obviamente perdía ese dinero. Entonces, pues fue como un candado que puso el SAT, así de, pues ahora sí que no me la van a hacer, porque pues ya no va a haber estos errores humanos tentativamente, y lo digo entre comillas, y lo vamos a ver por qué. Pero yo considero que fue una de las razones por las que las quitaron. Otra es porque en ese entonces existía un artículo que era el artículo 129 del Código Fiscal, que era un artículo que te permitía impugnar las notificaciones. De hecho, así era el apartado de la impugnación de las notificaciones. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y pues ellos derogan este artículo y casualmente después se inserta la notificación electrónica. Y pues bueno, lo que les comentaba, la migración pues de los medios electrónicos dentro pues el sistema del SAT. Aquí les traje un ejemplo de una antigua notificación fiscal para que vean cómo era, que vean que de entrada eran ilegibles. O sea, de verdad nos llegaban estos asuntos donde tú decías, bueno, ¿y aquí qué dice? O sea, no, entre la letra del notificador, entre que lo escribían arriba de hojas calca, entre que ellos se equivocaban y asentaban mal los datos, pues, o sea, todo eso, pues, contribuía a que la notificación de pronto sí estuviera mal hecha. El artículo 129 que les comento que fue derogado, pues aquí daba la pauta para impugnar dichas notificaciones, ¿no? Te decía, cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado, lo fue ilegalmente, eh, siempre que sea recurrible, se estará las siguientes reglas, que obviamente el ser recurrible, pues casi estábamos hablando de que eran, pues, multas o créditos fiscales sobre todo. Entonces, la segunda fracción eh, era la que nos daba como pauta, pues, a desconocer dichas notificaciones. Se hacía por varios motivos, pero también era para que, pues, para que nos repusieran el procedimiento, para que nos dieran a conocer el origen, etcétera. Se ocupaba mucho esta fracción, pero también mucho era en parte por la ilegal notificación que llevó a cabo la autoridad. Entonces, en ese entonces decía, si el particular niega a conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo recurso administrativo ante la autoridad competente para notificar dicho acto.
La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiera practicado, para lo cual el particular señalará el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de la persona facultada para tal efecto. Si no hace alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer el acto y la notificación por estrados. O sea, esto nos daba pauta para conocer actos que la autoridad originalmente pues no nos daba a conocer o lo daba a conocer de manera ilegal. Y pues como el SAT se dio cuenta de que pues era un artículo muy recurrente con el cual además sí se les tiraba sus notificaciones, pues decidieron derogarlo. Aquí, remontándome igual a las notificaciones de antaño, pues ¿qué era lo que se hacía valer? Pues que el nombre, ay, perdón, me regresé. Pues que el nombre del contribuyente o razón social al que iba dirigido no era el correcto. Si se cumplió con el procedimiento de las notificaciones del 137 del Código Fiscal, si se dejó citatorio, si se buscó al representante legal, o sea, todos esos son requisitos de legalidad que debía de seguir una autoridad fiscal al momento de notificarte. Sí hubo la debida circunstanciación del domicilio fiscal, que era lo que les comentaba, ¿no? O sea, porque a veces nos ponían, pues estuve en la calle Benito Juárez número 50. Ajá, pero ¿de qué delegación? En aquel entonces, ¿de qué delegación? Este, pues Ciudad de México, Puebla, o sea, creo que en cada estado hay una calle Benito Juárez, entonces, pues dime dónde, ¿no? O sea, tenía que especificar todo, de lo contrario era ilegal. Si la notificación se efectuó en días y horas hábiles, porque también, pues, como ustedes saben, está por disposición legal que pues solamente pueden actuar en determinadas horas el Servicio de Administración Tributaria, sobre todo tratándose de notificaciones en aquel entonces y pues también de facultades de comprobación. Em, el carácter que ostentó la persona a quien se le hizo la entrega del documento, eso también era muy importante porque pues ellos decían, bueno, pues no encontré al contribuyente, a su representante, pues lo dejo con la vecina, lo dejo con la recepcionista o la que me dijo que era la recepcionista, lo dejo con Juan Pérez, que me lo encontré en la entrada y lo vi salir de ahí, pues yo deduje que era de ahí, ¿no? Pero no sabía si Juan Pérez iba de paso o si trabajaba ahí, nunca se lo acreditaba, pero no obstante ello le entregaba el documento a notificar y pues ya daba por notificado al contribuyente. Entonces, pues eso también era muy debatible y generalmente pues no tenían ellos cómo acreditar que esa persona a quien le entregaron el documento pues era idónea para recibirlo. Si el notificador se identificó y su identificación se encontraba vigente, si el documento notificado contenía firma autógrafa del funcionario competente, eh, que pues también es otro requisito súper importante de legalidad. Y pues lo que les comentaba el acta que les puse aquí atrás de ejemplo, pues la legibilidad del acta. O sea, porque a lo mejor sí todo era correcto, estaba correcta, perdón, efectuada correctamente la notificación, pero pues si era ilegible, ¿cómo podía saberlo, no? Si era, eh, pues la letra no se distinguía, el nombre no se distinguía, pues ¿cómo sabíamos que era realmente correcta la notificación? Entonces también eso era un vicio que en aquel entonces se atacaba. Em, el conjunto de estos argumentos daba cabida para desconocer el acto, para impugnarlo y para que se declarara la nulidad de la notificación. Esto tenía como efecto desde reponer el procedimiento hasta configurar el exceso de plazo establecido en el artículo 50 del código, es decir, los 6 meses que tiene em, el SAT para emitir una resolución, tratándose de facultades de comprobación, o sea, revisión de gabinete, visita domiciliaria, por revisiones ya electrónicas. em, pues esa resolución pues es ilegal. Todo, ahora sí que todo el acto emitido es ilegal. Y también, pues también justamente por tema de notificaciones,
pues se llegaba por otra la declaratoria de opción de un crédito fiscal, pues eran contraproducentes para el SAT. Y pues al punto, en todas públicas, pues se negó a modificar la eléctrica para emitir avisos, sobre los correo electrónico, eh, pues establece qué es lo que te está notificando. En este caso, pues en qué día, o sea, si fue a raíz de que el contribuyente se computó el cuarto día, que eso ahorita lo vamos a explicar, y se abrió en ese momento, ya se le tiene por notificado. El fundamento de la notificación. Aquí tenemos también quién es la autoridad emisora, la determinante, bueno, en este caso, cuál es el acto, en este caso una determinante, el folio, el número de referencia y la fecha de la determinante, y pues viene firmada al ser emitida de, pues, de obviamente una autoridad, con su firma, sello digital y bueno, la cadena original. Actualmente el artículo 134 del Código Fiscal es el que regula estas notificaciones electrónicas y pues ya cambió de aquel 2014 que les acabo de mostrar. Eh, Esta es la redacción actual del, digamos, del precepto que se encuentra vigente. Entonces, ya claramente nos dice, las notificaciones de los actos administrativos se harán por buzón tributario, igual personalmente, por correo certificado, cuando se traten de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. Eh, la notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario conforme a las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el SAT. La facultad mencionada también podrá ser ejercida por organismos fiscales autónomos. En este puntito me detengo un poco porque al final vamos a retomar, aquí lo deja entre líneas, pero me parece que ya para el próximo año va a entrar más en forma este último renglón. El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita al destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Las notificaciones electrónicas se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar. Esto es muy importante, digo, en antaño, pues era muy fácil, recibías una notificación y lo que hacías pues era firmarla de manera autógrafa pues, de recibido, ¿no? E incluso te hacían anotar recibir, o sea, resolución, con firma original, de fecha 19 de abril de 2011. Pero aquí ya con el hecho de que eh, se genere el acuse de recibo, cuando se abra el documento, ahí es como las veces de si hicieras esa firma de recibido, ¿no? O sea, ya lo abres, se autentica, se cosa la fecha y hora y entonces ya queda registrado en el sistema del SAT y para ellos es que en ese momento ya se realizó la notificación. Previo a que llegue esta notificación, se va a enviar un aviso al buzón tributario, o sea, te va a decir, ahí hay una notificación, ¿no? O sea, pendiente, y pues ya es cuando puedes, ya sea que vayas y la abras, o esperes a que transcurran los 3 días, y entonces es cuando al cuarto día ya te la van a tener considerada por notificada. Aquí es lo que dice, los contribuyentes contarán con 3 días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar, es lo que les comentaba. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente en que se ha enviado el aviso al que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el documento no abra el documento digital, la notificación se tendrá por realizada al cuarto día.
que era lo que les comentaba, ¿no? O sea, si no deciden no abrir el documento, pero de todas formas el SAT dice, bueno, ya pasaron 3 días, al cuarto te lo considero como notificado y pues ahí a partir de ese momento, pues ya empezarán a correr tus plazos o lo que sea que contenga el documento, ¿no? Em, la clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el contribuyente será responsable de uso que haga la misma para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Bueno, aquí nos habla del acuse de recibo y pues también nos menciona que las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado. Dicha impresión contendrá un sello digital que lo autentifique. Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital correspondiente conforme a lo señalado en los artículos 17D y 38, fracción quinta de este código, es decir, que pues traerán el sello digital o, bueno, firma electrónica del funcionario que lo está emitiendo. Igual, bueno, ya en la segunda fracción nos habla todavía del correo ordinario por telegrama, por estrados, por edictos y pues aquí como pueden ver ya por instructivo ya se derogó. Ok, entonces aquí surgiría una duda, ¿no? Si las notificaciones ya se generan de manera electrónica, ya es decir, que ya son automatizadas, ¿pueden contener alguna ilegalidad? ¿Se pueden impugnar? Porque como les comentaba, previamente pues era como muy claro, ¿no? Había claros errores humanos que pues nos daban mucho margen para impugnar las actuaciones de la autoridad. Pero ahora pues es el mecanismo automático quien las emite, ¿no? O sea, ya te viene así con ya el sello digital, la cadena, bla, bla, bla. Y entonces ahí, ¿qué pasa, no? En antaño se creía que no se pueden impugnar porque básicamente se consideraban ya legalmente efectuadas, pero la verdad es que en criterios recientes se ha considerado que estas sí pueden ser impugnadas, que sí pueden contener una ilegalidad y pues es el tema que vamos a ver ahorita. Pues, ¿cuáles son los requisitos? Primero debemos saber cuáles son los requisitos de legalidad que debe de contener una notificación electrónica. Pues el primero era el que comentaba el artículo que les leí, el vigente, que es que primero se va a enviar un aviso, pues mediante el mecanismo elegido, bueno, en este caso que pues casi siempre es el buzón, no sé, el correo electrónico. Em, Posteriormente se emitirá un acuse de recibo. O sea, bueno, es importante decir, sí o sí te tiene que llegar un aviso. O sea, no es opcional. El aviso siempre te tiene que llegar. Si no, ya aquí estaríamos hablando de pues una omisión de la autoridad. 2, se emitirá un acuse de recibo, que consiste en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Eh, por lo que ya habíamos comentado, estas notificaciones electrónicas se tendrán realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para recibir, bueno, para abrir el documento a notificar. Otro, pues es eso, ¿no? Que los contribuyentes contarán con 3 días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar y pues que dicho plazo se contará a partir del día siguiente al que le haya sido enviado el aviso que está acá. Em, Después, que en caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir de que le fue enviado el aviso. Esto es importante porque, em, pues me parece que la autoridad, hablando ya en un tema de litigio, no había considerado
por ejemplo, el cuarto día, a lo mejor al tercer día ya se lo estaba considerando como notificado. Entonces, pues cuando la ley claramente dice, tiene que transcurrir 3 días y hasta el cuarto, bueno, entonces ya me puedes considerar la notificación. Entonces, o sea, sí es claro como tener, sí es importante tener claro este término de los días porque también puede constituir una ilegalidad. O sea, fijarnos bien que la autoridad sí nos esté computando adecuadamente estos plazos para tenernos ya por notificados. Y pues que las notificaciones estén emitidas con el sello digital respectivo, porque pues, aunque no lo crean, creo que también hubo casos en los que se emitía un acto, pero, por ejemplo, sí aparecía la cadena digital, pero bueno, no sé ahí, digo, internamente el SAT cómo es que los emiten o pegan el certificado, no lo sé, pero no aparecía, por ejemplo, sí a la cadena, pero no como tal la firma o el sello que estaba ahí, me parece que pertenecía a otra cosa que no era el acto a notificar. Entonces, por eso dice el sello digital correspondiente, o sea, a lo mejor pegaban otro de otra cosa y pues hasta que alguien se dio cuenta de ello, es que consideraron que este también es un requisito de legalidad y más porque pues ese hace las veces de la firma de la autoridad. Entonces, pues obviamente si no corresponde a la autoridad o corresponde a otro acto o viene incompleto, pues podríamos decir que pues está ilegalmente firmado, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, entonces eso es pues, una evidencia de ilegalidad que se puede hacer valer en un juicio. Como les decía, si bien es cierto, fue desde 2014 que se implementaron las notificaciones electrónicas, no es hasta apenas que empieza a haber pronunciamientos respecto a lo que sí debe de contener una notificación para considerarse legalmente efectuada. Y para ello tenemos ya la jurisprudencia 9J1AS7, emitida por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa apenas en agosto de 2022. Como ven, pues de 2014 a 2022, pues ya pasaron bastantes años y apenas el tribunal está emitiendo pronunciamientos de legalidad respecto a las notificaciones electrónicas. Esta sala del tribunal dice, para que se considere legalmente efectuada una notificación electrónica, lo divide en dos. El primero es la legalidad respecto al aviso electrónico de notificación que les decía hace rato, ¿no? Es súper importante que sí o sí te deba llegar. Y dentro de ese ya te llega, pero hay que revisar que cumpla con determinados requisitos para que se considere legalmente efectuado ese aviso. Entonces, este aviso debe contener como mínimo los datos del destinatario, es decir, sí puede haber errores, o sea, si nos partimos de que antes había errores, porque a lo mejor escribían mal el nombre del contribuyente, lo que sea, pero aquí nos estamos diciendo que aún siendo un sistema automatizado, se siguen dando esos errores. Tan es así que está en jurisprudencia, porque si no, o sea, la jurisprudencia se forma a raíz, sobre todo esta también, viene de 5 precedentes que forman esa jurisprudencia. Los precedentes se forman por los juicios que se llevaron a cabo. Entonces, si ya hubo X cantidad de juicios, hubo ya 5 precedentes, se forma esta jurisprudencia, quiere decir que pues este error de los datos del destinatario se cometió pues en varias ocasiones. No fue una sola ocasión, entonces ahora sí que mi recomendación es chequen cuando les llegue un aviso electrónico de notificación los datos del destinatario, porque a lo mejor por inferir que viene emitido por pues por un sistema automático, decimos, sí, ya viene este plásticos SADCB y seguramente, y a lo mejor el aviso electrónico no dice plásticos, dice plásticos y botellas SADCB, ¿no? Pero pues mi contribuyente es Plásticos SADCB, o sea, entonces debe de venir correctamente los datos del destinatario. La día y hora en que fue enviado el documento digital a su buzón tributario.
Esto pues igual es para dar certeza al contribuyente de pues cuándo lo están emitiendo, ¿no? Nuevamente, o sea, aun cuando haya sido un sistema automatizado, pues debió haber errores en días y horarios, quizás no lo señalaban, y pues eso llegó a causar pues seguramente alguna nulidad por ahí. Los correos a donde fue enviado el aviso electrónico, a lo mejor también a la hora de capturarlos, pues a lo mejor estaban erróneos, a lo mejor ya sabemos que por una letra o un número que esté erróneamente escrito o algún carácter, pues un correo ya no llega, entonces ese también es un motivo de, pues de legalidad o de ilegalidad en su caso. Pues lo que les comentaba, los 3 días para abrir el documento, o sea, sí se tiene que establecer que contaba con 3 días para abrir el documento digital. Si no lo dice, también puede ser pues una razón de ilegalidad. Y pues lo que les comentaba, la cadena, sello digital y demás, pues sí o sí debe de venir en ese aviso electrónico. La segunda, el segundo aspecto en el que se basa esta jurisprudencia para decir que un acto electrónico debe estar legalmente efectuado es respecto a la constancia de notificación electrónica. Dice, en dicha constancia debe de precisar, bueno, que en su caso, que el destinatario no consultó su buzón tributario. Es decir, o sea, si estamos en el supuesto de me llegó el aviso, pero yo no lo abrí, entonces cuando se genere al cuarto día la constancia de notificación, o sea, por no haberlo abierto, sí tiene que decir tal cual que el destinatario no consultó su buzón tributario en razón de que no existe constancia de que autenticó con los datos de creación de su e-firma para abrir el documento digital a notificar dentro del plazo que le fue concedido. O sea, es súper importante que si estamos en ese supuesto de me llegó el aviso, por X razón no lo abrí, cuando me llega mi constancia de notificación, o donde me tiene por notificado, sí debe de venir tal cual así, como lo refiere la jurisprudencia. Precisar cuándo se constituyó el cuarto día a fin de estimarla como el día de notificación del acto. Porque recuerdo, bueno, anteriormente creo que solamente decían, pues los días tal, pues fueron 3 días o transcurrieron de tal a tal día, pero no precisaban esta parte del cuarto día. Entonces también, pues ahí se prestaba pues a diversos puntos de vista, obviamente, por parte del SAT, de decirle sí, yo le notifiqué sí o sí tal día, o el contribuyente diga no, o sea, no me lo notificó, no me está computando ese cuarto día, y por tanto, pues no me lo puedes considerar que ese día me notificó el acto. Entonces, por ello es súper importante que sí o sí precise expresamente cuándo se constituyó el cuarto día. Y pues otra cuestión de legalidad que sí o sí debe contener la constancia de notificación electrónica es que los datos relativos del acto a notificar, como puede ser el número de oficio, fecha y y el nombre del funcionario emisor, se encuentren en dicha constancia y sean correctos. Vuelvo a lo mismo de los datos del destinatario, el día y la hora de la notificación. O sea, si se dan cuenta, pues nuevamente hubo errores humanos aún en notificaciones electrónicas. Tan es así que pues la sala nos está recomendando verificar que el número de oficio, la fecha, o sea, cosas muy básicas que deberían de sí o sí por default venir correctamente efectuadas, sean correctos y correspondan al contribuyente. El emisor también, de pronto el SAT, pues quizás por carga de trabajo, no lo sé, pues pone a lo mejor en lugar del subadministrador, 1, pone que es el subadministrador 2, y pues bueno, ahí ya cambia la autoridad,
cambia la competencia y demás, entonces sí o sí tiene que ser pues el correcto para que pues se considere que la notificación fue legalmente efectuada. Entonces, pues conforme a esta jurisprudencia, que realmente les comentaba, pues es reciente, pues nos da los parámetros para que cuando nos llegue una notificación del SAT, la próxima vez que nos llegue un aviso o ya como tal, esperemos los 3 días o lo abramos y demás, podamos verificar si esta fue legalmente efectuada. Entonces, es decir, si el aviso y la constancia de notificación cumplen con los requisitos citados, o sea, con estos que nos marca la jurisprudencia, este respecto al aviso y este respecto a la notificación electrónica, entonces se considerará que la notificación fue legalmente efectuada, por lo que no hay forma de impugnarla. O sea, realmente, pues se perdería tiempo en tratar de tirar una notificación que sí está acorde a lo anteriormente comentado. O sea, sí cumple con todos los requisitos del 134 del Código Fiscal y adicional cumple con los requisitos que nos está marcando esta jurisprudencia, pues realmente es decir que sí o sí la notificación está legalmente efectuada y pues bueno, ya lo procedente es ver el contenido de lo que nos está notificando y en su caso pues actuar, ¿no? O sea, desahogar el requerimiento o impugnarlo o lo que sea. Entonces, ahí pues ahora sí que ya no hay más que hacer, ¿no? Legalmente solo revisar que cumpla con eso, está legalmente efectuada, ok. En cambio, si alguno o ambos documentos, o sea, o el aviso o la constancia incumple con uno o varios de los requisitos comentados, significa que dicha notificación es ilegal y es susceptible de impugnarse. Es decir, o sea, cualquier vicio, o sea, algo que no contenga, por ejemplo, no precisa que se constituyó el cuarto día para la notificación o el número de oficio es erróneo, em, pues no se precisa esto, ¿no? Que no se consultó el buzón tributario o respecto al aviso, pues están mal los datos del destinatario, no es la cadena que corresponde, etcétera. Si alguno de ellos, con solo uno que haya, pues ya se considera que la notificación es ilegalmente efectuada y entonces sí puede dar pauta para impugnarla. Ahora bien, bueno, respecto a las notificaciones que efectúa el SAT, pues digamos que ese es el pronunciamiento que hay vigente. Eh, Esa es jurisprudencia de la sala superior, primera sala, y pues digamos que hasta ese momento es lo que hay para identificar si una notificación es legal o ilegal, ¿no? Con todo y que sea emitida de manera electrónica. Sin embargo, pues mi recomendación es que tengamos muy en cuenta estos parámetros que hoy día tenemos establecidos, digo, posiblemente en el futuro cambien o se mantengan quizás estos un tiempo más, pero sí tenerlos presentes porque lo que comentábamos hace rato, me voy a regresar un poquito. Aquí. Cuando habla de la notificación electrónica de documentos digitales que se realizará en el buzón conforme a las reglas del SAT, aquí dice la facultad mencionada, es decir, la notificación electrónica, también podrá ser ejercida por los organismos fiscales autónomos. Recordemos que los organismos fiscales autónomos, además del SAT, pues es el IMSS y el Infonavit. Entonces, retomando un poquito eso,
Y retomando lo que hemos visto respecto a la legalidad de las notificaciones, les quiero comentar que la resolución miscelánea fiscal para 2023, en el transitorio número, el quinto, establece lo siguiente. Para efectos del artículo 17K, fracción primera del Código Fiscal, las autoridades fiscales distintas al SAT, como IMSS, Infonavit, Procuraduría Federal del Consumidor, bueno, ellos no son como tal organismo fiscal, pero bueno, aquí lo comenta, CONAGUA, así como las autoridades que ejerzan facultad de fiscalización en entidades federativas, podrán hacer uso del buzón tributario para la notificación electrónica de los actos o resoluciones administrativas que emitan en documentos digitales, incluyendo aquellas que puedan ser recurribles a partir del 31 de diciembre de 2023. Por lo que, en tanto entra en vigor, las notificaciones que en el Código Fiscal haga referencia al buzón tributario deben realizarse de conformidad a las otras formas, que también ya las comentamos, en el artículo 134 del Código. ¿Qué es lo que quiere decir? Que pues justo a partir del 31 de diciembre, más probable 1 de enero de 2024, estas autoridades, IMSS, Infonavit, eh, Profeco, Conagua, pues van a poder utilizar ya también el buzón tributario para notificar de manera electrónica. Entonces, por eso les decía que mi recomendación de, de pues fijarnos cuáles son los requisitos de legalidad de estas notificaciones, porque ya no nada más va a ser para el SAT, sino para todas estas autoridades que menciona la resolución miscelánea. Entonces, pues básicamente también por eso era como la importancia de retomar ese tema que si bien como vimos ya viene desde 2000, en la transición de 2014, eh, era muy importante tocar el tema por, bueno, un poco más reciente el criterio del tribunal, darlo a conocer, los requisitos de legalidad de las notificaciones, tenerlo presente porque pues el próximo año vendrán notificaciones por buzón tributario de estas autoridades. Pues por mi parte es todo. No sé si hay alguna duda. Pues que bueno, creo que no hay alguna duda. No veo aquí en el chat eh, alguna pregunta. Entonces, pues bueno, doy por concluida esta exposición y pues les agradezco por su tiempo y únicamente me quedaría con mis compañeros de GEIA para tomar la asistencia. Por mi parte es todo. Eh, Les agradezco y que tengan buena tarde.